Hola a todos, gracias por acompañarnos en esta sesión informativa que, como sabéis, hemos organizado para dar las claves de cómo podemos ayudar a los docentes a participar en el concurso de lectura y escritura de microrelatos en el aula que organiza la Asociación de Editores de Madrid. Me presento, soy José Luis Escudero, en este caso organizador del concurso y miembro de la Junta Directiva de la asociación. Y para esta conversación hoy vamos a contar con David Gómez Sánchez, profesor docente del Instituto García Morato de la Latina y profesor de Susana y Medio DEA, de segundo de la ESO, ganadora del concurso del nivel 1 en 2025. También contamos con Miguel Ángel Alama Hernández, docente del Instituto Profesor Ángel Isern de Navalcarnero y profesor de Elena Barrendero Sánchez. Berrendero Sánchez, perdón, de segundo de bachillerato, que resultó ganadora, en este caso, del nivel 3 de bachillerato. Y también contamos con Javier Díaz de Olarte Barea, director jurídico en Cedro, con quien vamos a poder hablar de algo tan interesante y tan de actualidad como pueden ser los derechos de autor, la propiedad intelectual y, sobre todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa. Bueno, como sabéis, el concurso escolar de lectura es un programa histórico dentro de la asociación. Pertenece, ahora que estábamos hablando de inteligencia artificial, este concurso pertenece ya al siglo pasado, arrancó allá por 1999 y es un concurso que se ha ido consolidando en el tiempo y que nos tiene, desde el punto de vista de la asociación, muy satisfechos y muy contentos, y que consiste básicamente en la reinterpretación de obras contemporáneas o clásicas por parte del alumnado en actividades de grupo que vamos a realizar. Yo destacaría, porque también es algo significativo, que en los últimos años es un concurso que nos trae más de 1000 alumnos participando en los distintos niveles, con volúmenes superiores a 300 profesores que lógicamente son aquí parte importante en la elaboración, colaboración y animación con los alumnos, en el aula. Una primera pregunta para romper el hielo para ambos sería, en vuestro caso, ¿cómo fue? ¿Cómo planteasteis este concurso? ¿Como una actividad en horario lectivo, dentro del programa, como una actividad extraescolar? En mi caso fue algo bastante natural. La verdad es que una compañera, la jefa del departamento entonces, Belén Vázquez, me informó del concurso porque yo no lo conocía. Y me reenvió el correo que envié a la asociación y a partir de ahí pues yo lo propuse en clase. Y dejé abierta la opción de que los alumnos se presentaran, porque nos cogió un poquito ya corriendo el curso arrancado. Entonces no hubo tiempo de programar actividades paralelas, cosa que este año sí estoy haciendo. Ajá. De eso te voy a preguntar luego un poco más. Y a partir de ahí, pues nada, se presentaron algunos alumnos y seleccionamos a Elena para que participara. Ajá. Sí, en mi caso un poco parecido. A través del correo institucional me enteré que tampoco conocía el concurso, y yo sí que suelo trabajar con los chicos. Solemos hacer un taller de escritura pues cada 15 días, 20 días en el aula, y sí que vas viendo que hay chavales que redactan bien, que les gusta leer, que les gusta escribir, y entonces yo lo lancé también un poco a la clase. Y pues esos chavales que se les da mejor, que son más lectores, pues cogieron el gancho a la primera. Y yo tenía un hándicap que, por ejemplo, Susana no era alumna mía, había sido alumna mía en primero de la ESO, pero en segundo no. Entonces, pues la recordaba, sabía cómo escribía y se lo comenté a ella y a otro compañero, a Diego. Y entonces, pues a través de recreos, de algún rato libre, de alguna guardia, pues ahí empezamos a trabajar con el microrelato y pues llegamos hasta el final, que fue un éxito. Qué bueno. Pues no tenía por qué ser el guión que nos hemos pintado responder a lo que acabáis de decir, pero justo
es muy interesante porque nosotros desde hace un par de años nos propusimos ayudar de alguna manera a ese precipicio inicial de decir cómo enfoco esto, y nos pusimos en el trabajo de una guía pedagógica. En este caso aprovecho para reforzar, porque lo que pretendemos justo es eso, es poner en vuestras manos para cuando vas a arrancar, que siempre puedes tener un poco más de dudas, pues presentar el concurso a los alumnos, cómo explicarles qué es el género del microrrelato como punto de arranque, ofrecerles ejemplos, ver con ellos vídeos de los ganadores de otros años, que eso también muchas veces puede animar. Y bueno, y la idea era poder poner en vuestras manos este tipo de materiales, y me hace gracia lo que decías, pues sobre todo es como para que no nos pille el toro, ¿no? Para ver cómo... Considero muy interesante lo que habéis hecho, las 28 páginas de guía pedagógica. Está muy bien redactada y estupenda. El vídeo ilustrativo del proceso, las ediciones anteriores, fundamental, porque la imitación es una parte del aprendizaje, ¿no? Entonces ellos ven que es posible, ven ejemplos, los leen, porque los leemos en clase, y eso es lo que más anima. Sí, sí. Qué bueno. Voy a hacer un par de preguntas a cada uno. Voy a empezar por David. ¿Qué fue lo primero? Ya decías un poco que te apoyaste en los talleres que montáis, pero ¿qué fue lo primero que hicisteis como actividades previas y cuánto tiempo te llevó implementarlo, arrancarlo? Yo parto con un poco de ventaja, que es verdad que lo voy haciendo desde el principio de curso. Entonces los chicos sí que están acostumbrados por lo menos a escribir, pues cada 15 días, cada 20 días, como decía. Es verdad que el género del microrrelato es difícil también para los docentes explicarlo, les pones un montón de ejemplos, pero los ejemplos son tan perfectos, tan redondos, que, ¿no? Que dicen los chavales, vale, sí, lo vemos claro, pero ahora nosotros cómo lo hacemos, ¿no? Entonces es un poco verdad que al principio ese proceso de empezar de escritura fue un poco lo que más costó. Entonces es verdad lo que dice mi compañero, que los vídeos, los relatos ganadores de otros años, pues como que ayudaron mucho, ¿no? Y es verdad que luego los chavales, pues a través de las correcciones, pues aquí quita esto, aquí pone esto, aquí te sobra esto, el final tiene que ser un poco más impactante, tienes que dejar al lector ahí como con ganas de más. Como que se van animando, ¿no? Y como son chicos generalmente que les gusta leer, que les gusta escribir y que también lo toman como un reto personal, pues entran al trapo, y yo creo que es una experiencia ahí súper, ¿no? O sea, que está muy bien. Justo al punto que dices de los que les gusta escribir, Miguel Ángel, te diría, ¿cómo se engancha a los alumnos para que participen en esto? ¿Qué argumentos puedes poner encima de la mesa para motivarles? Que me parece algo especialmente complejo, ¿no? Yo, si alguien tiene la solución, se la copio. Yo creo tu experiencia, nos conformamos con cómo lo has conseguido tú, que ya es bastante. No, pero yo tuve una suerte inmensa, bueno, yo y todos los que la han leído con tú le viste el relato que escribió, ¿no? Entonces le viene de serie ya el talento, por ejemplo, a esta alumna. Pero sí es verdad que durante años ella ha estado participando y ha sido animada a crear en concursos de microrrelatos que hemos hecho en el instituto, o con visitas de escritores, actividades relacionadas con la literatura, recital poético, todo eso le ha animado a ella, ¿no? Pero luego el hecho de atraer... Una cosa es tener necesidad de expresarse por escrito, pues la literatura, la escritura, mejor dicho la escritura, te ayuda a poner los sentimientos ahí un poco, pero otra cosa es ya un tono más profesional, ¿no? Entonces, yo creo que no obligarles, sino darles el abanico de lo que hay, mostrarlo, y luego ellos tienen que poner también un poco de su parte. Cambiando el tercio. Claro, planteamos, ¿no?, como una pauta muy importante trabajar con ellos la ética, dedicar un espacio para hablar del valor de la autoría, el respeto a ese valor, aclarar qué es y qué no es un plagio, y para ello contamos en este caso con la ayuda de Cero, que es la entidad que representa y defiende colectivamente los derechos de propiedad intelectual de los autores y editores de obras textuales protegidas. Javier, en este caso habéis creado Aula del Derecho de Autor, que es una plataforma online que ofrece materiales para la comunidad educativa sobre esto, ¿no?, precisamente. Y la pregunta sería, ¿de dónde nace este proyecto? ¿A qué necesidad responde? ¿Y qué pueden encontrar los docentes en esta herramienta?
Bueno, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Es la versión española de un proyecto finlandés. Es decir, no es en este caso un proyecto original de Cedro, sino que Cedro adquiere los derechos y adapta a la realidad española este modelo de formación en propiedad intelectual finlandés. Está basado, bueno, primero es un modelo que va dirigido a alumnos, profesores y a las familias. En ese sentido tiene unos sujetos destinatarios verdaderamente amplios. Después está muy apoyado en concursos de diferentes niveles, porque está destinado a cualquier alumno desde primaria hasta nivel universitario. Se basa en concursos, en preguntas, y contestando esas preguntas, los chavales, los profesores y la familia adquieren una serie de conocimientos en materia de propiedad intelectual, de derecho de autor. Y bueno, pues hasta consiguen un título que evidentemente no es ningún título oficial, ni reglado, ni nada por el estilo, sino que han superado con éxito las pruebas. El curso ofrece tanto recursos digitales, puesto que es un curso digital, como materiales didácticos a aquellos que desean hacerlo. Es gratuito y ¿de dónde viene? Pues viene de nosotros detectamos una necesidad de formación en materia de derecho de propiedad intelectual con carácter general en la sociedad, pero muy especial en el ámbito educativo. Y es que el ámbito educativo, por un lado, es un ámbito de creación indudable. Los profesores todos los días están creando obras, que son sus clases, porque la clase puede ser perfectamente una obra protegida. Otra cosa es que sea efímera, salvo que te graben con o sin autorización, pero en principio es una obra protegida y tiene que ser protegida. Y, por otro lado, es un ámbito de utilización masiva de obras ajenas, en un porcentaje altísimo protegidas por los derechos de autor. Y a partir de ahí recibimos preguntas, recibimos dudas del ámbito educativo que demuestran que hay una falta de conocimiento y a partir de ahí se producen situaciones no deseadas, como puede ser, por si acaso meto la pata, yo no lo hago, por si acaso meto la pata, no utilizo lo que sea. Y no, es decir, se trata de mostrar las posibilidades que existen para un uso legal de las obras. Y en ese sentido, para eso se creó esta versión española y bueno, y está a disposición de todos los centros, en este caso de la Comunidad de Madrid. Para los que no hemos hecho el curso todavía y no nos hemos metido a echarle un vistazo, te voy a hacer 2 o 3 preguntas que seguramente no serían necesarias en el caso de claro, porque todos habréis cogido ya ese nivel, efectivamente. ¿Cómo explicar al alumnado de forma sencilla qué es una obra original? A ver, voy a hacer 3 o 4 preguntas solo, ¿eh? Vale. No te voy a someter a un curso. A ver, la originalidad, primero, para que haya una obra, y yo ya me adelanto a otros temas que seguro que aparecerán, para que haya una obra tiene que haber una actividad humana. Si no, no hay obra. Habrá otra cosa, pero obra es una creación humana, per se. Y para que sea protegida tiene que ser original, efectivamente. La originalidad, pues obviamente aquí no hay una definición de originalidad. La originalidad en el ámbito textual afecta fundamentalmente al modo de expresión más que a la idea. La idea como tal no está protegida. Las ideas sabemos que no están protegidas como tal. Lo que está protegido es la forma de expresión de la idea. Película de, vamos a ser políticamente correctos, de chico conoce chica, se enamoran hasta los tuétanos, les pasa lo que pasa y después la historia acaba bien o mal, ese argumento repetido hasta la saciedad. Lo que convierte una obra de texto en original es obviamente la forma de expresar ese asunto. Por ejemplo. Siguiendo sobre ese planteamiento inicial, ¿qué es el plagio más allá de un corta y pega? Bueno, pues el corta y pega es evidentemente, va más allá del plagio, porque digamos que es el plagio más vasto, más burdo, que efectiva. Y no el menos frecuente en ocasiones, y después efectivamente todo aquello que afecte a la originalidad, a la forma de expresión o incluso en algún caso en algún argumento que sea realmente el per se tremendamente original, es el que he puesto como ejemplo es tan plano que no tiene originalidad, pero podría haber o puede haber y hay argumentos que tienen un punto de originalidad. Pues todo aquello que afecta a la originalidad y en la que fundamentalmente yo me atribuyo que es mío lo que en realidad han creado
David o Miguel Ángel o tú, pues es ahí cuando estamos hablando de plagio. Porque una cosa es plagio y otra cosa es citar. Es decir, una cosa es yo puedo utilizar una obra ajena dentro de mi obra con los límites que marca la ley, pero lo que tengo que decir siempre es que, ojo, eso no es mío. Eso es de la obra Los verdes prados de Cantabria de Menganita de Tual. Y ya está. Ahí sí, pero yo no me estoy atribuyendo la titularidad de nada, cosa que en el plagio sí, que ese es el problema. ¿Tú crees que podemos aprovechar este concurso para enseñar a los alumnos qué significa ser autor? Claro que sí, porque a ver, yo creo que, y lo comentaban los profesores hace un momento, yo creo que los chavales, cuando se ponen a crear, sienten lo que experimenta y lo que vive cada vez un escritor, un músico, es decir, que están haciendo algo que lo han hecho ellos y que por lo tanto, como lo han hecho ellos, quieren que se les reconozca que el trabajo lo han hecho ellos y caray, y es una aspiración de lo más legítima, quieren que si alguien lo va a usar, por lo menos ellos lo sepan y tengan que pedirle de permiso, por lo menos decirle, oye, Miguel Ángel, que voy a usar lo tuyo. Pero yo creo que ellos allí el orgullo, por un lado, de sentirse creadores y que esa obra que han creado es el resultado de su esfuerzo y de su trabajo. Claro que sí, lo van a sentir. Antes de pasar a una pregunta que tengo para vosotros, última. 3 buenas prácticas que propondrías para trabajar este tipo de contenidos en el aula. 3 buenas prácticas. Pues primero, investigar, es decir, ¿cómo iba a decir? Antes de ponerse a crear, uno piensa y uno recibe información. Primero, comprobar el origen de esa información. Es decir, yo recibo una información, vamos a llamarla información, inspiración, llamémosla como queramos. Es decir, tiene que tener claro que el acceso a esa información, a esa inspiración, es un acceso legal. Punto, que es algo que hoy en el mundo digital hay que tener un poquito de cuidado, porque el mundo digital es un mundo abierto y donde hay accesos legales, ilegales y hasta medio pensionistas, que diría un antiguo jefe mío. Entonces, primero, un acceso legal. Después, un respeto si utilizo algo ajeno. Es decir, si yo soy creador original de todo, pues no tendré que tener mayor complicación. Pero si utilizo algo ajeno, tengo que tener cuidado en, aparte de ese acceso legal, respetar los derechos de esa persona cuyo trabajo creativo he utilizado y, como se decía antes, citarlo. Y un tercer comportamiento, una tercera actividad que podría ser importante para esto, pues yo diría que incluso el propio acto, y esto me ha dado la respuesta una pregunta que le hacía el hijo a una compañera nuestra en Cedro, es decir, el hecho de que él quería firmar el trabajo que había hecho en el colegio para que no se lo copiaran. Entonces, el hecho puramente de decir, y cumpliendo todo esto, orgullo, yo he hecho el orgullo, efectivamente. Un niño que en ese momento tenía 8 o 9 años, le habían mandado crear una poesía en el colegio, la poesía era lo que era, pero el chaval estaba muy orgulloso de la poesía y al llevarla el día de que tenía que ir al colegio, desayunando con su madre, le dijo, mamá, yo creo que tengo que firmarla para que sepa que es mía y que no me la copien. Y el niño la firmó. Entonces, yo creo que todo esto, en el fondo, una vez que uno comienza con esta labor creativa, el tema de los derechos de autor se entiende rápidamente porque lo vives tú como creador. Vamos al otro lado de la moneda. David, Miguel Ángel, en este caso, pregunta para ambos. ¿Cuál es vuestra experiencia en este sentido? ¿Hasta dónde comprenden los alumnos el valor de la autoría? ¿Cómo se puede trabajar esto con ellos? Yo lo veo muy difícil. Es un tema del que no solemos hablar. Seguramente los profesores tampoco estamos muy formados en esto y entiendo que los chicos pues lo que quieren es hacer un producto y que se les califique lo antes posible, lo mejor posible, y seguramente no son consecuentes con lo que están haciendo. Entonces ellos pues van, copia, pega, y si te la puedo colar, te la cuelo. Para nosotros es muy complicado. Antes lo estábamos hablando fuera de cámara, pues lo complejo que está siendo para nosotros el tema de la IA, ¿no? Para el tema de los deberes en casa.
hay verdaderas obras de arte que te hace la IA y es muy difícil para nosotros discernir si... Al final nosotros somos profes de lengua y es verdad que tenemos un trato con ellos diario, afortunadamente, que les mandamos leer, que les mandamos redactar y es posible pues un poco ahí averiguar, ¿no?, si el estilo, el vocabulario que utilizan, pero es un tema que es difícil también enfocar como docentes porque, ¿verdad?, porque no conocemos, no se habla, no se sabe mucho. Sí, yo también entono un mea culpa porque hay un vacío en ese aspecto. Yo creo que no nos centramos... Los comentarios que podemos hacer, que citen los trabajos o citen autores cuando hacen una exposición oral o un trabajo escrito, eso sí, se trabaja bastante, eso sí. La bibliografía, la bibliografía quede claro que han utilizado, que no han utilizado. Pero ya profundizar más allá de eso, la verdad es que no lo trabajamos mucho. No vamos a... ¿Y no puede pasar que en un concurso de este tipo el alumno se sienta más liberado, se sienta más, no tenga la presión de tengo que entregar un trabajo que tiene que tener una calificación, tengo que preparar unos ejercicios que tienen que corregirme? No puede ser un buen caldo de cultivo para verlo desde el punto de vista de quiero crear, quiero editar, sí, claro. no. Es que yo creo que este concurso es bueno para esto, porque ahí los chavales... Primero, el profesor ha confiado en ellos y ellos pues dicen, jo, si el profe me dice que yo participe en este concurso es porque confía en mí, es como hay un punto de lealtad, yo no le puedo fallar, yo no voy a mirar nada. O sea, si yo estoy seguro en algo con este concurso, es que en este concurso no se copian. O sea, es más fácil que se copien en un trabajo diario de clase que van a arañar un 0,2, un 0,3, que esto, que es algo voluntario, que es algo pasional también, porque a ellos también les apasiona escribir. Entonces es como una contradicción. No voy a crear algo, no voy a participar en algo en donde el profesor me ha dado todo su apoyo y le voy a trampear un poco, ¿no? Le voy a hacer trampas, ¿no? Voy a ser lo más legal posible y aquí sí que voy a escribir con mi esfuerzo, sentado en mi habitación con mis lecturas previas. O sea, aquí yo sí que me fío de ellos, entonces es una buena forma también de conocerlos más, ¿no? Y de decir, jo, pues, y de valorar ese trabajo y ese esfuerzo. Sería engañarse a sí mismos. Por otro lado, en cuanto a lo que decís antes, se ponen en el otro lado del espejo, ahora son autores. Claro. Y es lo más fácil de entender cuando te toca a ti. Cuando dices, que esto es el fruto de mi esfuerzo y ahora se va a aprovechar alguien, claro. Entonces poniéndote en las sandalias, como decía, del otro, pues claro, te das cuenta de lo que hay. Y eso puede ser útil para trabajarlo en el aula. Bueno, como luego vamos a volver otro poco a hablar, porque da para bastante la inteligencia artificial y demás, pero antes, previamente, algo que en este caso, en la parte de la organización del concurso, hemos intentado mejorar mucho en los últimos años, el proceso técnico. Y a veces en este tipo de concursos, cuando tienes grandes dificultades para participar y demás, suelen ser muros de difícil solución, pero ¿qué experiencia habéis tenido para poder un poco compartir cómo de difícil es participar aquí, qué es lo que hay que hacer? Pues, yo, que es la primera vez que participaba, me parece muy sencillo. Muy sencillo, muy didáctico, las instrucciones muy claras, que vamos, que cualquier profesor como yo, que el año pasado no conocía el concurso y se metió a ver qué había que hacer con los alumnos, me lo mandas, a mí me pareció súper sencillo, muy instructivo, muy claro, el audio, también donde había que subir el audio, la forma de las palabras exactas, o sea, me pareció como muy... Sí, muy intuitivo y muy fácil, la verdad. Fácil, sí. Qué bien, pues os iba a preguntar lo de algo que podamos hacer más para facilitarlo, pero si no hay tampoco... Sí, porque no, pero verá que lleva razón en lo que dices, que si entras a un concurso donde los chavales te tienen que mandar un relato, tienen que mandar un audio, y a mí me cuesta casi más entender cómo participar, pues digo, chico, pues igual no lo hago, que estamos aquí, que lo hacemos por pasión, ¿verdad? Que lo hacemos de forma, vamos, fuera de nuestro horario habitual, nos quitamos recreo, nos quitamos clases. Entonces, bueno, como es tan fácil, pues merece la pena. Sí, muy sencillo. Sí. De verdad, es que es muy sencillo y que siga así, porque
Sí. Hacia atrás no podemos ir. Eso que puedo asegurar que no. En cualquier caso, alguna ayudita más que podamos meter. La inclusión de los vídeos demostrativos, de las ediciones anteriores, está muy bien, la verdad. Bueno, pues recordar un poco las pautas del concurso, bueno, aunque ya es muy conocido, pero queremos que sea más conocido aún. Consiste en escribir un microrrelato con un máximo de 300 palabras, ni una más, a partir de un texto que se haya leído en clase, puede ser una obra clásica o una obra contemporánea, y además de presentarlo por escrito, tiene que venir acompañado de un audio en el que el participante, en este caso, lea su microrrelato de forma exactamente igual a la que lo ha escrito. Y aquí hago hoy un pequeño punto de inflexión, porque el año pasado se me rompía el alma cuando veía que algún microrrelato muy bueno se tenía que caer cuando pasaba por las lecturas y demás, porque había pequeñas diferencias. Yo aquí aprovecho para animar a todo el mundo a que se haga esa última revisión de ay, que es que aquí puse de y en el otro con... Sí. Porque al final, bueno, tenemos que tener una serie de normas para cumplir y que sean exhaustivas y creo que merece la pena. Ahí nuestra labor sí es importante, yo creo, de guiarles y de revisarlo. Sí. Palabra por palabra, y si hay algo que no está, pues vamos a repetirlo. Y luego me pareció muy importante lo de la dicción, o sea, que estamos acostumbrados a que escriban los chicos un microrrelato, lo entregamos, pero el hecho de que ellos lo tengan que leer, la forma de leerlo también, ¿no? Los silencios a la hora de leerlo, pues me parece, o sea, que estamos perdiendo un poco también la lectura en voz alta en clase, cada vez menos, quedamos ahí unos un poco nostálgicos de profes de lengua que lo solemos hacer, pero me pareció como muy interesante en este concurso. A mí me llamó la atención para bien. Digo, mira, como que obligan, entre comillas, al chico a leer, a que se escuche, a que pronuncie bien. Yo tenía una alumna en segundo bachillerato que al final no ganó, pues igual me lo mandó 7 veces. Yo le decía, que no se te entiende, tienes que vocalizar, tienes que hablar bien, tienes que hacer las pausas, tienes que hacer una coma, no es lo mismo que un punto, ¿no? La inflexión ahí es distinta, ¿no? Entonces creo que a los chicos también les gusta también leer su cuento, escucharse. Me consta que lo practicaban en casa, con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos. Entonces me pareció como algo muy interesante, ¿no? En este concurso. Estoy totalmente de acuerdo. Además, para mí fue la parte más entretenida, preparar la lectura en voz alta, no la previa a la que se envió, porque ahí la verdad es que no intervine, pero luego para prepararlo para el día del premio estuvimos 4 o 5 días ya puliendo detallitos y fue entretenidísimo. Bueno, luego vamos a hablar un poco de eso, pero no puedo evitar, yo creo que lo que a mí más me ha impresionado, por lo menos en los últimos 2 o 3 años, es en el día de la entrega de premios, que todo el mundo sale allí y no me lo puedo creer. Sí. O sea, no puedo entender cómo con esa edad, ese aplomo, esa seguridad, esa dicción, te da la sensación de qué grupo de teatro han salido, de qué grupo profesional vienen, o sea, cómo puede ser mal, porque claro, llega un momento en que se te olvida la originalidad y estás como diciendo, es que están dramatizándolo, lo están... Es una cosa sorprendente, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, en la guía pedagógica sugerimos algunos tips, ¿no?, para trabajar el texto con los alumnos, claves para la narración breve, herramientas creativas para construir el argumento, planificar antes de escribir, etc. Les voy a hacer un par de preguntas. En este caso, Miguel Ángel, ¿cómo se puede ayudar a trabajar el texto a los alumnos? ¿Qué dificultades normalmente se encuentran? ¿O cuál es el proceso de la creación del microrrelato? ¿No? Más o menos... Dificultades todas porque están aprendiendo, pero yo creo que con la práctica, ensayo y error es importante y luego ir guiándolos, es decir, ellos que te presenten un texto, un borrador, vamos a llamarlo así, y a partir de ahí ir sugiriendo cambios. Podemos mirar el léxico, trabajar la estructura sintáctica, los signos de puntuación, que parece que no, pero son muy importantes. Ir trabajándolo, ir volviendo a redactar, ir pasando, ir dándole pasadas, como digo yo. Sí, hasta que un poco intentas que quede lo más redondo posible, pero sí, al final es un poco ensayo-error. La mejor forma es... Si tú quieres ganar músculo, tienes que ir a hacer ejercicio, no vale con que sepas cómo lo haces. Pues esto es igual. Para escribir hay que escribir, sin miedo al error. Animarles a que no tengan miedo a no hacerlo bien. Es muy importante. ¿Y hay, David, actividades sencillas recomendables? ¿Hay algunos trabajos previos que se puedan hacer como para quitar ese
Pues meterse a la piscina, empezar a Sí, un practicar. poco, sí, o leerles otros microrelatos que ya están escritos, trabajar con ellos, sí, no sé, sí, lanzarse. Yo creo que hay que lanzarse a la piscina y probar ideas, que ellos al principio te den ideas, le vas ahí un poco como guiando con las ideas. A mí me parece que los microrelatos son importantes los finales, entonces, bueno, a ellos les cuesta mucho pues el tema de los finales abiertos. Para ellos es o sea, no entienden que algo se quede abierto, ¿no? Eso es un Una drama. novela, es un drama, ¿no? Ellos tienen que cerrar y si no, pues... Esto no se ha acabado. Esto no se ha acabado, profe. Me han engañado, ¿para qué me han mandado leer este libro si no, Que aquí no hay segunda parte. acaba bien? Entonces, claro, un poco la idea de los microrelatos, por lo menos la idea que tengo yo, es un poco que deje al lector ahí como, ¿qué ha pasado aquí? Que lo tenga que empezar a leer otra vez, ¿no? Entonces, un poco casi más cuesta eso que otra cosa, ¿no? Que también, ¿no? Lo signos de puntuación y tal, pero un poco ahí... Es una amalgama de todo ahí. Sí. Pero conseguir un final, un final así Chimpún. espléndido, Sí. es muy Tela. difícil. Sí. Eso queda reservado para algunos, ¿no? Sí. Bueno, hablando de creatividad, y en este caso con la irrupción, ¿no?, de la inteligencia artificial en nuestras vidas, no vamos a desarrollarlo demasiado, imagino que también ha sido un gran tema, ¿no?, sobre el que en este caso hay que trabajar en el aula, y más en los últimos meses, porque si tiras la vista atrás, dices, hace 2 años venía, pero hace 1 año y medio se oía, pero es como que de hace 1 año y pico para Ya acá, está aquí, ¿no? ya está muy presente. Y para esto en concreto quiero contar con Javier y te voy a lanzar un par de preguntas de momento. ¿Existen herramientas suficientes para que los docentes puedan educar a los alumnos en el uso responsable de la IA? Y a la vez, ¿y cómo se les puede ayudar? Vamos a ver. Hay que citar a Paco Umbral aquello de yo venía aquí a hablar de mi libro, Mercedes. Los que obviamente los jóvenes no pueden No tienen por qué recordar recordarlo. ese momento televisivo, pero yo creo que nosotros 4 nos acordamos de ese momento televisivo. Pues bueno, por ejemplo, la Escuela del Derecho de Autor es uno de los objetivos, es precisamente eso, mostrar o poder proporcionar una serie de conocimientos básicos en materia de derecho de autor que son aplicables también al mundo de la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial efectivamente es una ola, un tsunami que ojo, que tiene derivadas de todo tipo, naturaleza y condiciones, es decir, políticas, sociológicas, medioambientales, y también una de ellas es la de los derechos de autor. Porque no hay que olvidar que la inteligencia artificial se ha entrenado y ofrece lo que ofrece a los ciudadanos a base de voy a lanzarme a la piscina, a base de haber robado las obras de los autores y editores que estas empresas han cogido de cualquier sitio, las han hecho suyas, han hecho distintas copias con distintos formatos, estructuras ingenieriles y demás, y a partir de ahí es cuando ofrecen los resultados que todos nosotros recibimos cuando utilizamos la máquina. Los profesores, yo entiendo que tienen que sentir vértigo, y las únicas herramientas que tienen para superar ese vértigo es la formación. La formación a fecha de hoy no es muy abundante, eso es verdad, por eso herramientas como la Escuela del Derecho de Autor o como otras intervenciones que hay de profesionales en materia de derecho de autor sobre este tema resultan fundamentales. En materia de inteligencia artificial, por otra parte, hay que, dejando a un lado ese expolio inicial que han sufrido autores y editores en nuestro sector, pero lo mismo músicos, pintores, etcétera, etcétera, una vez que tenemos ya la máquina ahí, porque es una máquina que produce, es decir, yo es que soy un señor muy mayor y entonces a mí me fastidia muchísimo que se atribuya a la inteligencia artificial determinadas facultades humanas. La primera de ellas es que con inteligencia artificial uno no crea, con inteligencia artificial se produce. Hay una máquina que produce tornillos y otra máquina que es la inteligencia artificial que produce texto, música, imágenes o lo que sea, pero eso no es una creación porque no es el resultado de una actividad humana, es el resultado de una actividad industrial. Por lo tanto, es una producción. Una producción que, por cierto, no está protegida. Es decir, que aquellos
imaginémonos aquellas personas que tengan la tentación de utilizar la inteligencia artificial para sacar un texto, una imagen o lo que sea, deben ser conscientes de que la producción por inteligencia artificial no está protegida. A la hora de utilizar inteligencia artificial, pues lo primero sería, y esto es difícil, pero en un planteamiento lógico sería el primer paso, sería intentar buscar una inteligencia artificial que ha sido respetuosa con los derechos de autor en el origen. Eso es muy difícil porque las que se nos pueden ocurrir, si fuera 1, 2, 3 y 4, esas 4 no han sido respetuosas con los derechos de autor. Ese sería el primer paso. Y después hay que tener en cuenta también lo que es los dos grandes usos que tiene la inteligencia artificial, que son el uso, vamos a llamarle entre comillas, consultivo y el de producción. A nivel de fuente de consulta, pues bueno, obviamente el ser humano nunca ha dispuesto de eso. Nunca dispuesto de eso, porque es un buscador multiplicado por no sé qué número. Pero hay que tener en cuenta un tema importante, y es que lo que decía, la IA es una máquina y que por lo tanto no todo lo que ofrece como resultados de consulta está bien. Ni mucho es decir, menos. yo vuelvo a reivindicar mi edad, como soy un señor muy mayor, acudía a un libro de texto o acudía a una enciclopedia donde había detrás un grupo de profesores, un consejo editorial que había revisado lo que se ofrecía al alumno y al profesor. En la IA no. En la IA el alumno da por válido cualquier resultado de manera natural. A ver, si él, que es un adolescente, recibe de los adultos por el ordenador, bueno, por la red, una información, ¿por qué va a dudar? Entonces lo dan como bueno, claro. Aunque les avises de que eso hay que comprobarlo. ¿Y dónde lo vas a comprobar? Lo que te ha dicho la IA, ¿no traía? ¿Te vas a ir a la biblioteca a abrir una enciclopedia, como la que estoy viendo ahí, por ejemplo, ahora, la vieja enciclopedia? Y que tiene unos cuantos años. ¿Verdad que sí? ¿Qué tiempos aquellos? De hecho, a veces lo debaten, por lo menos a mí en clase. Yo lo he puesto a análisis sintáctico. Eso Me da es. complemento directo. Y no es eso. La IA pone que. Igual se ha equivocado la IA. ¿sabes? Es que la IA se equivoca. Igual se equivoca la IA. Es que la IA, la IA no se equivoca porque Pero es como una argumento persona de humana. autoridad, ahí como argumento de La autoridad, IA te ofrece un producto Sí, defectuoso. sí. Porque otra cosa es cuando la IA, ¿cuál es? Alucina. Que es un término que ahora está muy de moda, es decir, cuando la IA te da una respuesta a una pregunta completamente disparatada, alucina. No, la IA te da, volvamos a decir, un producto defectuoso. Podemos alucinar nosotros 4. La IA Imagínate, Javier, que tenía unas cuantas, pero muchas de estas ya han quedado resueltas, pero tienes a un grupo de chavales delante de entre 12 y 17 años. Un par de preguntas que te planteo. ¿De dónde coge, o sea, qué le dirías a los alumnos ante la pregunta de dónde coge información la IA para crear un texto? Bueno, para producir un texto. Para producir un Para texto. producir. Voy a tachar de aquí la palabra crear. Sí. Yo ahí sí que soy integrista, para otras cosas no, pero la IA Tachado es queda. una fábrica que produce tornillos. Sí. ¿De dónde lo ha cogido? Pues lo ha cogido de todos los sitios habidos y por haber, legales e ilegales, porque te lo reconocen, es decir, en conversaciones que nosotros hemos tenido con algunas de estas empresas desarrolladoras de modelos de IA, te dicen que han cogido todo lo que han encontrado en la red. Y cuando a mí lo de hacerme el tonto se me da muy bien, le dices, sitios legales e ilegales, te dicen, de todos. Por lo tanto, han cogido una especie de aspirador y han robado todas las obras y contenidos protegidos que estaban en la red. Una pregunta un poco más fácil, para que les contestes. ¿Cómo puede el profesor trabajar la IA sin prohibirla? Pues utilizando, yo creo que el sentido común. Ver, la IA está ahí y ya se va a quedar. Eso es una buena pregunta. Se va a quedar. Se va a quedar. A partir de ahí el profesor tiene la dificultad de comprobar. Bueno, la IA, volvamos al doble uso, es decir, el doble uso como elemento consultivo, por llamarlo de alguna manera. Pues bueno, pues ahí el alumno efectivamente, la idea de vete a comprobar la información que te ofrece la IA en una biblioteca, pues en 2026 y por mucho que me cueste es bastante difícil. Luego está ahí sí que sería una labor del profesor de supervisión de lo que ofrece el alumno que le ha ofrecido la IA. Y después la parte de creación. Pues también existen herramientas que de alguna manera pueden ser utilizadas para
comprobar. Luego voy a apuntar yo aquí algunas de las que tenemos. Si hay coincidencias o no hay coincidencias, y después en algunos casos puede resultar útil, y los tres hemos sacado esa idea ya en la conversación, recordarles que aquello que se crea con la IA, bueno, que se produce con la IA, no es una obra protegida, y por lo tanto el chaval no es autor ni creador de nada. No tiene derechos de no autor. tiene derechos de autor. Por aterrizarlo en nuestro concurso, lo ponemos, pero por insistir, en este concurso no se permite el uso de IA, en este caso generativa. Porque lo que pretendemos, ¿no?, que es un poco lo que hablábamos al principio, si queremos trabajar el pensamiento crítico, si queremos trabajar la originalidad, lo que queremos fomentar es algo, en este caso, que está en las antípodas de lo que estamos discutiendo. Pero claro, me pongo en vuestro pellejo. Un ejemplo. Hoy he decidido que compusieran un poema. Estaban bloqueadísimos. Digo, mira, se lo voy a preguntar a la IA. He puesto en el prompt, ahí en las instrucciones, el enunciado que yo les he dado a ellos. Un minuto después tenía ese poema. Y lo hemos visto. No había más que tópicos, frases hechas, todavía, afortunadamente, mirad, sí, ¿qué ha creado? ¿Pero qué ha creado? ¿Qué valor, o qué ha producido? ¿Qué valor tiene esto? Entonces, un poco una comparación ahí, para que ellos vean también que los resultados no son tan buenos como parecen. ¿Os habéis planteado utilizar herramientas de detección de IA? No sé tanto si para el concurso o para vuestra práctica docente. Yo creo que tengo la suerte de que al final, por lo menos yo, conozco muy bien a los chicos, porque el día a día hacemos muchas prácticas de escritura, ellos leen en voz alta. Yo leo con ellos todos los días, al empezar la clase 10 minutos, sé cómo leen. Ellos leen y sé cómo leen, sé cómo escriben con el taller este que decía al principio. Entonces, para mí es como... yo la primera frase le escalo, o sea, es como muy sencillo ver si el estilo, ¿no? Hablamos del estilo, es muy, muy sencillo. En este concurso menos todavía, lo que decía yo antes, ¿no? En este concurso yo creo que ni se atreven, porque es algo de lo que ellos luego... Estamos hablando de honor, estamos claro, hablando de... y de lo que ellos luego, lo que hablamos, el orgullo, que aprecia la palabra orgullo, de lo que ellos luego se van a sentir muy orgullosos, pues si ganan o llegan a la final, y luego les abruma mucho las cifras que has dado al principio, ¿no? 1.100 y pico alumnos, más de 300 profesores, toda la Comunidad de Madrid. Entonces, que ellos sepan o que puedan pensar que puede ser uno de ellos o estar en los 10 finalistas con su trabajo hecho, pues qué mayor orgullo, ¿no? de ese refuerzo positivo, decir, coño, lo he hecho yo con mi esfuerzo, con mis lecturas, con mi trabajo, no he trampeado, qué mejor que eso. Claro. ¿Vale? Entonces... Yo creo que por hoy todavía se nota, todavía nos damos cuenta, hoy por hoy. No sé lo que pasará dentro de 10 años. Bueno, por hoy, porque yo he hecho pruebas. Yo he dicho, vamos a poner a la IA a trabajar, a ver qué produce. Digo, madre mía. Yo lo noto en periódicos, no voy a dar nombres, pero que leo un artículo de periódicos de tirada nacional, en internet, yo uso internet para leer el periódico, y digo, esto lo han escrito con IA, porque se nota. Y te has ahorrado pues un redactor, o te has ahorrado horas extra, no sé lo que se ahorran. Claro, cuando a priori si utilizas la IA tienes que decir que utilizas IA. Y me imagino que en este caso a lo mejor esa información no... Se nota mucho. Evidentemente, cuando se saca al mercado un contenido que ha sido producido por IA, debe indicarse que ha sido producido por IA. Porque la apariencia... es una apariencia idéntica al de una obra humana. Bueno, voy a volver a nuestro libro por recordar, porque creo que es importante que detrás, en este caso, en la evaluación hay un contenido, hay un equipo, quería decir, de expertos que analizan a partir de unos criterios todo lo que estos alumnos han llevado a la escritura, ¿no? En el caso de la escritura se analiza la calidad, la originalidad, la reinterpretación del texto original en este caso, ¿no? Porque estamos basándonos en una obra,
corrección ortográfica y gramatical, y luego en la lectura, un poco lo que decías antes, es la articulación, la fluidez, el ritmo, la expresividad, el volumen, la intensidad. Y es verdad que probablemente cuando mezclas una cosa y otra, aquí la IA o determinadas historias eran un poco como que se está quedando fuera y dices, aquí no, yo no puedo poner un audio y que me lo ventile, El directo ¿no? es el directo. Y con tanta dificultad, claro, en vuestro caso yo creo que no nos va a valer, lo plantearemos porque vosotros no habéis tenido que hacer el esfuerzo que a lo mejor este año sí os está tocando de cómo hace uno cuando en su clase tiene 5 alumnos que quieren participar y al final dices, joder, solo puedo llevar a 3. Sí. No, porque para nosotros es un poco también para acotar volumen, participación, meterle un poco más de calidad, pero yo me imagino también que tiene que tener cierta dificultad cuando... Yo, a mí el año pasado no me pasó, afortunadamente. Claro, justo por lo que decías antes. Y este año que sí que lo voy a plantear, pues me temo que me va a pasar y mucho, porque además este año es que tenemos a Susana, que es la ganadora, y entonces es como que todos queremos ser Susana, ¿no? Porque Susana es un referente. Claro, es un referente, y Susana, ya no solo en la clase, sino en el instituto, porque Susana en el instituto fue la que ganó el concurso, la que vino a Madrid a recoger el premio, la que, ¿sabes? O sea, que ya es una chica conocida, ¿no? Entonces, claro, pues cuando lo he comentado esta semana que he leído lo de la inscripción, pues sí, profe, sí, lo tenemos que hacer, digo, bueno, pues... Cuidado, que tenemos que pelear por, claro, por 3 puestos. Pues yo me imagino que será ya un poco ahí, pues mi función ahí un poco ahí hacer una criba o no lo sé, pero es algo que me va a surgir este año y no lo tengo todavía. Yo he pensado contar con los compañeros del departamento que te ayuden a hacer una preselección de... No contar, que están más preparados que yo, y yo les presento los textos y digo, venga, dadme opiniones que yo solo no puedo. Eso me va a ayudar muchísimo. Sí, pues igual, sí. Claro, porque si tienes que llevar a 3, pues hay que elegir. Tiene cierta complejidad. Comentaba antes, y vuelvo a ello, el tema de la gala final, ¿no? Que decíamos que es emocionante, y me apeteció un poco también, como desde vuestro punto de vista y lo que recogisteis de vuestras alumnas en este caso, ¿cómo lo viven? ¿Cómo lo vivisteis? ¿Qué os aporta? ¿Qué os aportó a ellos? Yo bueno, lo he hablado alguna vez con Loreto, yo como un sueño para mí también, y ya también soy una persona mayor, bueno, yo lloré en la gala final, o sea, en los premios final, porque me parece que todo muy emocionante, me parece que las familias súper involucradas también, la familia de los alumnos. Luego me gustó el buen rollo que había entre todos los chicos, entre todos los profesores que participábamos. No era un ambiente competitivo, todos nos dimos la enhorabuena, los profesores, qué bien, los alumnos, me ha gustado tu relato. Y yo creo que Susana, en mi caso, una niña de 13 años que se ve ahí, ¿no? Ganadora, que el regalo, me imagino que fue un sueño, ¿no? Para ella también. Lo fue para mí, ya tengo mi edad, así que imagino que para ella pues sería algo, ¿no? Espectacular, sí. Sí, en mi caso parecido, es decir, para Elena pues fue muy importante. Fue ver reconocida públicamente su actividad ya literaria, porque lo que escribió para mí es literatura. Entonces, fue muy importante para ella, sí. ¿Creéis que este tipo de concursos ayudan en la parte académica? ¿A los alumnos que puedan colaborar, participar o engancharse en algo así? Para ellos sí, seguro. Y yo creo que para los demás sí, lo que decíamos antes, son un referente, ¿no? Y yo creo que al final son un poco ejemplo, ¿no? Y también nosotros educamos también con el ejemplo, ¿no? Y que vean ellos que la que se sienta a su lado, ¿no? La compañera con la que comparten todas las asignaturas y el bocata del recreo y tal, que puede llegar a donde llegó, pues creo que son un referente, ¿no? Y yo creo que sí que hay un punto ahí de decir... ¿Sabes? Cuando yo le digo qué importante es leer, qué importante es escribir, pues igual lleva razón David, porque se sale como de lo académico, porque ellos siempre piensan en lo académico, entonces todo lo que no tiene, lo de producir antes, todo lo que no tiene una nota, parece que, entonces esto que es fuera de lo académico y ven que hay una recompensa, yo creo que es, vamos, muy motivador para todos, y creo que repercute en el buen sentido de la palabra en los compañeros, en el trabajo diario, en las notas, en el esfuerzo.
Sí, la autoestima de los autoestima. participantes pues está por las nubes. Y luego pues te hace crecerte en otros ámbitos. Pues, si he sido capaz de hacer o tener éxito aquí, ¿por qué no voy a tener éxito haciendo otra cosa? O emprender, o perder el miedo Eso es, sí. a emprender y a vivir, al fin y al cabo, ¿no? Sí. Bueno, como estamos hablando de microrelatos y el tiempo va acabando, vamos a intentar que esto no nos salga como un relato demasiado largo. Javier, un par de últimas preguntas. Desde la mirada de la propiedad intelectual y el uso responsable de la IA, danos, iba a decirte un último titular, te voy a dejar que des incluso dos, que motive a los alumnos y al profesorado a participar y a consultar todo lo que tiene que ver con derechos de autor y demás. Bueno, yo creo que a participar está ya, vamos, la idea Eso sobre lo tenemos eso ventilado. lo tenemos clarísimo, es decir, el caso de la niña ganadora, a ver, el hecho de tú sentirte creador desde cero de algo, presentarlo y que gane, es la pera limonera. Vamos, o tiene que ser la pera limonera porque a mí no me ha pasado nunca. Entonces, tiene que ser la pera limonera. La satisfacción, porque yo sigo pensando que la satisfacción del trabajo estupendamente hecho me parece que tiene que ser todavía un motivo de motivación para presentarte al de hecho, a mí no me gustaría estar en la piel de ellos a la hora de elegir a los tres, digamos que finalistas, porque supone dejar fuera a unos cuantos y eso es siempre duro. Esa parte es más fácil. En cuanto a la IA, pues a la IA hay que acercarse porque está ahí, se va a quedar, como decíais, no sabemos qué alcance va a tener dentro de año y medio, seguro que no es el que tiene a fecha de hoy, y entonces hay que acercarse a ella sabiendo y conociendo sus ventajas. Las ventajas las vende muy bien la IA, las utilidades las vende muy bien la IA, y conociendo los riesgos. Conociendo que es una herramienta potentísima, nunca ha habido, yo creo, una herramienta con esa capacidad, y siendo cauto a la hora de utilizarlo. Y en materia de derechos de autor, que es de lo que se trata, pues los consejos que comentaba antes, es decir, primero intentar utilizar una IA respetuosa, que empieza a haber, es decir, las que conocemos ahora no lo son, pero empieza a verlas, incluso esas mismas parece que están cambiando el chip y podrían ser respetuosas en un cierto tiempo, y después, conociendo los dos riesgos que comentaba anteriormente, a nivel de consulta hay que hacer la comprobación, es decir, la IA produce información errónea, es decir, los chavales no pueden fiarse de la IA, y después, sabiendo que si utilizas la IA como herramienta de producción y encima te atribuyes tú esa presunta autoría, pues primero no tienes ningún derecho de autor y segundo estás haciendo una actividad pues desleal, fea, o llámala como quieras. ¿Podemos llamarla delictiva o es mucho? A ver, ¿O hay vacío legal? A ver, creo que eso es difícil. A ver, es más desleal, porque no te estás si lo ha producido la IA no es una obra, es decir, si tú escribes un texto y yo me atribuyo la titularidad de tu texto, ahí ya son otras cosas, pero si a mí la IA me plum y me da un texto, y yo, Sí, pues que no hay bueno, una autoría ahí humana que decías. claro, antes, y me ¿no? atribuye una autoría humana de Sí, eso, sí. pues eso es un engaño, puede ser, incluso si se plasma en un libro, puede ser un fraude en fin, puede tener otras calificaciones jurídicas, pero plagio como tal no, pues porque te lo ha producido una máquina. No estoy robando el trabajo de David. Bueno, ya sabemos entonces que cuando uno se pone a crear, solo por el hecho de crear va a entender mucho mejor los autores y los derechos de los autores. Yo estoy convencido. Y ahí ya tenemos un salto importante. Concepto microrelato, 30 segundos a la audiencia. ¿Por qué tienen que participar los alumnos? ¿Por qué se tienen que animar los profesores con el curro que tenéis y el esfuerzo extra que supone no solo en horario, en intención, bueno, es mucho, ¿no? lo que tiene que haber detrás. ¿Por qué se tienen que animar? ¿Por qué merece la pena participar? Yo en creo que concurso? es otra forma de conocer a los alumnos también, de relacionarte con ellos. Es un trabajo guiado durante 2 o 3 meses, es un camino que recorres junto a ellos, es una manera de ayudarles.
a los chicos que les gusta, que están implicados con la lectura, con la escritura, y yo creo que también para los docentes que somos pasionales como nosotros, pues también es un motivo de orgullo, ¿no? Y de satisfacción de ver a nuestros chicos pues que son capaces de crear ellos un texto, ellos solos, que son capaces de mandarlo, de contarlo, y que luego si tenemos la suerte de que llegan a ser finalistas, pues para nosotros es como el trabajo bien hecho, ¿no? Yo siempre digo que con que hubiera un alumno, 2 alumnos que en una clase nos escucharan, yo ya me siento súper orgulloso, ¿no? Pues imagínate que sea una alumna que tú le has guiado, que le has aconsejado, que le has quita esto por lo otro, que llegue a donde llega, pues también es un orgullo para nosotros, una satisfacción. Ya me has quitado todos los argumentos. Es que ha sido poco microrelato. Claro. Es muy difícil No añadir más, claro, lo has dicho casi todo. Pero sí, mira, te lo vas a pasar bien. Eso está, sí. Vas a disfrutar. Nos estamos quejando de que la escuela nos aburre, o nosotros de que el trabajo burocrático pues es una forma de salir de la monotonía y de huir de la burocracia y de vivir un poco más el hecho educativo de una manera más libre y más lúdica, y además luego pues tiene pequeños regalitos como pudo ser la asistencia al coloquio en el Retiro en el programa de Javier Fernández de Menudo Castillo, donde compartimos mesa y mantel. Unos cuantos autores que hicieron las delicias de la audiencia. Claro, y eso pues estuvo bien también. Sí, muy bien. Yo no me arrepiento de haberlo hecho. No, yo tampoco, vamos. De hecho lo vamos a hacer este año otra vez. Sí, ahí estamos ya. Ahí estamos. Bueno, pues yo para ir cerrando ya, además de agradeceros muchísimo el que hayáis estado aquí compartiendo todo lo que habéis traído, que es mucho, recordaría un par de datos principal para que todo el mundo que ha visto porque nos lo queremos pasar bien y queremos participar en este concurso. Podemos entrar en la web de la Asociación de Editores de Madrid, buscamos el espacio de microrelatos en el aula, y os aconsejo, porque creo que merece mucho la pena, lo decís antes, que os podéis descargar la guía didáctica donde se van dando las pautas, que podáis bajar el PDF con todos los que han participado, que podáis ver los vídeos, porque creo que incluso ese como un ejercicio previo en el aula para que los alumnos con ciertas inquietudes puedan sentir el gusanillo, merece mucho la pena. Así que vamos a cortar aquí y simplemente vuelvo a agradeceros la pasión y la asistencia y el ayudarnos a compartirlo con el resto del profesorado de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.